Bueno, ya vamos a empezar a grabar. Estamos aquí. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas Estamos tardes. con Natalia Bellucci, que es actriz, teatróloga, ¿no es verdad? Y me corrige, por favor, si no estoy en lo correcto. Y también gestora cultural panameña. Y nos trae hoy un asunto extremadamente interesante que va a lanzar una luz hacia el arte teatral en Panamá con una breve mirada. ¿No es eso, Natalia? Ya te doy la palabra y esté a gusto para hablar. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar compartir algunos datos y detalles que me parecen interesantes para pensar para cuando, bueno, se acerquen acá o investiguen, también puedan tener un conocimiento extra de lo que ha sido el teatro en Panamá y un poco cómo funciona en nuestra sociedad y en la cultura de Panamá, que a pesar de estar en el centro de América, somos muy distintos. Nuestras influencias han sido muy diferentes al resto de Centroamérica y también diferentes al Suramérica. Entonces tenemos una historia especial como eje central. Entonces voy a intentar compartir un PowerPoint por este medio. A ver si me lo permite. Está. Si me confirman por ahí si todo se ve. Sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Lo voy a dejar así porque así yo puedo cambiar más fácilmente para volver a ustedes. Muy bien. Bueno, como les estaba diciendo, mi idea es hablar un poco de pequeños momentos históricos o detalles históricos que tienen que ver con cómo funciona la sociedad panameña a través del teatro. El teatro en Panamá es un arte no muy evolucionado en el sentido de que no hay unas investigaciones profundas sobre como la historia del teatro panameño. Hay algunas personas que han trabajado sobre estos temas, pero son muy pocas y es muy difícil encontrar sus textos. Casi siempre son tesis o textos muy pequeños de acercamiento hacia lo que ha sido el teatro en Panamá. Y esto ya, por supuesto, nos da una luz de cómo estamos en estos temas con respecto a la sociedad y la cultura. Panamá, como seguramente ya lo habrán visto en otras conversaciones, somos un país que ha pasado por diferentes momentos históricos bastante interesantes. Entre ellos que nosotros pasamos muy poco tiempo desde que nos hemos convertido en una república. Por lo tanto, quienes somos nosotras y nosotros en Panamá como identidad panameña es muy, muy, muy pequeña. O sea, existe como muy poco conocimiento de qué somos. Hay una gran pregunta de qué somos los panameños o a dónde vamos o qué nos gusta o cuáles son nuestro desarrollo cultural que sea de nosotros, digamos, ¿no? Y esto se debe a que, por supuesto, nosotros fuimos parte de toda la conquista de la colonia y los primeros, por supuesto, los primeros momentos de asentamiento de los españoles en este territorio se llevaron a cabo lo que se llamó teatro misionero cristiano, que era la cristianización de las poblaciones indígenas en Panamá, de los pueblos originarios. Y en Panamá, si bien no tuvimos un desarrollo indígena como lo ha habido en otras partes de América, como lo hubo en otras partes de Abya Yala, sí teníamos diferentes grupos indígenas que estaban establecidos en el territorio, los cuales fueron, por supuesto, acallados por estos medios culturales que trajeron los colonizadores. Y en ese proceso hay un momento en el que se habla, o algunos historiadores hablan de que desde el momento de la conquista hasta luego convertirnos en todo este tema de ser parte de España y quienes estaban aquí eran hijos de españoles, hemos
se dice o se llama como teatro panameño, pero en realidad no éramos todavía Panamá. Panamá no existía en este momento, como muchos otros lugares de América Latina. Entonces ahí hay una cuestión interesante en el tema de la información que existe sobre nuestros momentos históricos. Sin embargo, ellos le llaman que nuestro primer autor o dramaturgo, o la primera persona que se descubre que escribió una obra teatral en Panamá fue el señor Víctor de la Guardia y Ayala en la provincia de Penonomé en 1809, y un libro, una obra que se llamó La política del mundo. Es interesante ver esto porque llama la atención cómo los investigadores o historiadores, a pesar de saber y que Panamá no existió en este momento de la historia como Panamá, como lo que conocemos hoy como Panamá, estos utilizan los términos Panamá y nosotros y una representación de quienes éramos en ese momento, lo cual hay un pequeño sesgo ahí que habría que evaluar. Yo a lo largo de todo lo que voy a ir charlando voy en realidad a estar como haciendo preguntas, o sea, como grandes preguntas que yo me he hecho a lo largo de intentar hacer un resumen sobre qué es esto de Panamá y el teatro, ¿no? Porque en las historias o en las investigaciones que hay es bastante complejo desarrollarlo porque hay muy pocas, como les había dicho al principio. Sin embargo, cuando pasamos nosotros de estar asociados a España y estamos asociados, este territorio se vuelve asociado a lo que fue Nueva Granada, o lo que le llamaron en algún momento la Gran Colombia. Esto todavía Panamá era una provincia de un gran estado que fue la Nueva Granada. Entonces, en ese momento también los historiadores opinan o dicen o seleccionan que tuvimos algunos otros dramaturgos, o habían actores o actrices, pero casi todo lo que se encuentra en ese momento histórico tiene que ver con que eran espacios de entretenimiento para las personas que estaban de paso en el territorio. Esto también es interesante porque ellos mencionan a Mateo Fournier como el primer empresario teatral, porque fue la primera persona que construyó un teatro, que tuvo un negocio que fue un teatro en la ciudad de Panamá. Y es como un hito importante en su momento. Sin embargo, por supuesto, esto responde a que Panamá, que es un territorio de paso y ha sido desde la colonia un territorio de tránsito, incluso antes de la colonia española, ha sido un territorio de tránsito. Poner, por supuesto, un teatro era algo muy favorecedor económicamente, porque se necesitaba y había muchos espacios de dispersión, de entretenimiento. Entonces no es como que había un teatro formal donde se presentaran grandes obras. Entonces, bueno, yo voy súper rápido intentando hablar un poco acá de lo que a mí me parece un poquito más relevante, que es la forma cultural. Bueno, ustedes van a ir a conocer a los pueblos originarios, que nosotros tenemos 8 de ellos, y son pueblos que en la mayoría de los casos, las expresiones que tienen con cómo se desarrollan son consideradas expresiones teatrales, o sí, expresiones escénicas, porque todo lo que ellos trabajan alrededor de sus historias, de cómo tratan el desarrollo, por ejemplo, particularmente la comunidad cuna, que son estos que están aquí. Ellos trabajan mucho toda su historia política y el desarrollo por ejemplo, de las niñas al momento de que les venga el periodo, la regla, la menstruación. Ellos lo trabajan a través de historias teatrales. Hacen muchas representaciones que utilizan como medio cultural para educar a su pueblo sobre su propia historia. Entonces es muy interesante porque hay una obra particular que se ha vuelto representativa, que es la obra que ellos hacen todos los años sobre Nele Cantule,
que fue un revolucionario cuna, que fue uno de los que defendió los pueblos cuna con respecto a los españoles y a los otros campesinos, los Waga, que ellos le llaman los Waga, son los no cuna. Entonces, es muy interesante verlo. Si ustedes van a Cunayala, seguramente ellos les van a hablar de estas representaciones, porque esa es la forma de ellos de contar su historia. Y así también en los otros pueblos originarios, ellos trabajan diferentes cosas a través de representaciones teatrales, y lo cual siempre ha estado vivo antes que cualquier otra cosa. Entonces, como ven, o sea, hasta este momento, o sea, toda esta parte de nuestra historia donde hemos estado asociados a los españoles o hemos estado asociados a la Gran Colombia, a lo que fue Nueva Granada, etcétera, no se tomaba en cuenta este trabajo que estaban haciendo los indígenas y los indígenas estaban defendiendo sus pueblos. Todo esto que ocurría hasta este momento, que empezó acá, ha sido una lucha constante sobre el territorio. O sea, Panamá es un país en el que estamos todos los días luchando porque el territorio no sea explotado por extranjeros. ¿Qué pasa? En este proceso no se registran realmente grandes momentos artísticos, teatrales, que puedan existir más allá de los indígenas. O sea, la población no había o no está registrado, no lo voy a decretar, sino que no está registrado un levantamiento desde el punto de vista artístico-teatral sobre las situaciones que ocurrían o las defensas de los territorios. Así como tampoco están registradas grandes revoluciones en esos momentos, más que la defensa de Nueva Granada, o de lo que fue la Gran Colombia, por el territorio panameño hasta ser separado en 1903 y ser convertido entonces en República de Panamá, pero bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces así nosotros comenzamos nuestro siglo XX, donde tenemos el país partido a la mitad. Estados Unidos gobierna casi la mitad del territorio, tiene mucha jurisdicción en las políticas públicas y a pesar de eso se empieza a desarrollar la ciudad con espacios culturales mucho más formales. Y por supuesto uno de ellos es nuestro Teatro Nacional, que es un teatro de tipo a la italiana. Es un teatro, es muy hermoso, van a poder seguramente entrar a verlo cuando vengan, porque está restaurado hace poco. Sin embargo, es interesante ver cómo este teatro, que se comenzó a construir en 1904, luego estuvo muy poco tiempo, ha tenido muchas intermitencias, ha tenido muchos momentos de gran deterioro y de poco aporte del Estado a la mejora de este edificio. La última vez que este edificio se le hicieron mejoras fue en el 2019 y por eso ahora cuando ustedes vengan van a poder ver la estructura y van a poder verlo como todo nuevo y bello. Sin embargo, ha estado mucho tiempo cerrado. Es un teatro que es poco utilizado o es utilizado por las élites. Es un teatro que hace poco dejó de ser un teatro absolutamente público para convertirse en un teatro que está parcialmente privatizado. Sin embargo, debería ser un teatro nacional, o sea, el Teatro Nacional de Panamá debería ser completamente del Estado. Pero al Estado también no hacerse cargo de las reparaciones y el mantenimiento que debería tener, pues esto ha llevado a que pareciese que la mejor salida es semi-privatizarlo y tener todo bajo otras influencias que puedan ayudar a que se mantenga viva la estructura. Y bueno, voy a continuar y así les sigo contando. Tenemos este teatro maravilloso que es el Teatro Nacional que se hizo y empezamos todo lo que es la primera mitad del siglo XX y parece que no hay nada, no hay registros de grandes grupos teatrales,
no hay registro de grupos teatrales alternativos. Lo que hay son obras muy profesionales o grupos que venían de afuera, actrices o actores que venían de afuera, que eran importantes y se presentaban en el Teatro Nacional. Pero a partir de los 50, de los años 50 en Panamá, empezó a registrarse diferentes organizaciones teatrales, como la Cooperativa Artística Teatral Ismeña, el Teatro Experimental de Panamá, el Teatro Club y el Teatro Estudiantil Panameño, el Teatro en Círculo. Todos estos, algunos son grupos que fueron privados, que fueron independientes, y algunos como el Teatro de la Universidad de Panamá, que fue llevado primero por estudiantes y profesores y después formalizado como el teatro universitario. Existió un grupo que fue importante, que fue el grupo teatral El Búho, porque de ahí salieron después grandes dramaturgos como Yarba Bot, y así también tuvimos el Círculo de Arte Dramático de Panamá, y llegamos al DEXA, que fue en el 68. El DEXA fue el Departamento de Expresiones Artísticas de la Universidad de Panamá. En este momento, la Universidad de Panamá no tiene carrera de arte teatral, no tiene carrera de nada que tenga que ver con educación teatral o de arte dramático. Lo que tiene es este espacio que en un departamento donde se tratan generalmente profesores y profesoras de español, tratan de hacer cosas que tienen que ver con teatro. O personas que estudiaron fuera de Panamá y han estado, volvieron y estaban intentando hacer cosas. A partir del DEXA, entonces aparecen nuevas organizaciones pequeñas de teatro y teatro que realmente tenía como un punto de vista más político sobre lo que estaban haciendo. Uno de ellos es Los Trashumantes. Este grupo, Los Trashumantes, duró mucho tiempo, se separaba y volvían a juntarse, y algunos de quienes son parte de Los Trashumantes todavía están vivas, y son docentes de la Universidad de Panamá, de la carrera de arte dramático, de arte teatral de la universidad. Este espacio, el grupo Los Mosqueteros, por ejemplo, también se creó a partir de personas que venían del DEXA, y así también pues salió el Teatro Infantil Universitario, que una de sus cabezas fue Bielka Vázquez, que también fue docente de la universidad. Ya falleció, pero también fue una de las personas importantes que salieron del DEXA. O sea, el DEXA fue algo muy importante dentro de la Universidad de Panamá para que se dieran accesos y se viera la importancia, porque era necesario tener educación formal sobre esto. Hay un grupo que también fue muy relevante, del cual casi no hay información, no hay registro, que se llamó Oveja Negra. El único recuento que hay son las voces de las personas que todavía están vivas, que fueron parte de este grupo, que al parecer fue uno de los grupos más importantes porque tenían puntos de vista políticos muy interesantes de la época, más anarquistas, y eso es como una de las preguntas que yo me hago cuando reparo un poco en lo que hemos sido o de dónde venimos los teatristas de Panamá, porque estos espacios casi no tienen voz hoy en día, ¿no? Casi no se sabe que existieron. Bueno, antes de llegar al espacio institucional, es importante también decirles que, bueno, como Panamá ha sido todo este tema de que somos un lugar de paso desde la búsqueda del oro de California, desde la colonia española, desde el canal, entre todo lo que ha pasado aquí, cada una de esas influencias seguramente tuvo alguna respuesta dentro de las artes. Sin embargo, los registros que existen son solo estos. Y hoy en día, de estos que están aquí, de estos grupos, el teatro en círculo, por ejemplo, que se empezó en 1961, es un teatro que sigue existiendo, pero se convirtió en una empresa privada, digamos. Y fue fundado por personas de las élites de dinero de Panamá. Entonces es interesante
cómo ha sobrevivido y tiene historia, y quienes no, pues no la tienen. Esto también habla de que Panamá, pues nuestra cultura ha sido un país muy bien amasado, muy bien armado para saber qué voces se escuchan. Y normalmente las voces que se escuchan son las de la historia dorada, que le llamamos nosotros, que es la historia de lo lindo que ha sido Panamá. Todo lo bueno, lo bonito, lo beneficiado al sistema, de alguna manera. Entonces también eso es interesante como mirarlo, porque cuando vengan seguramente va a ser bastante más complejo que encuentren espacios turísticos que le cuenten otra realidad que no sea la realidad o la historia dorada, ¿no? Sobre todo en las áreas de artes, que están pues dominadas porque son las áreas de comunicación de todo. Luego acá, las instituciones gubernamentales que tenemos nosotros en Panamá, nosotros hoy en día tenemos un Ministerio de Cultura, pero este Ministerio de Cultura surgió del Instituto Nacional de Cultura, que fue un espacio bastante importante durante los años 70, pero a lo largo de todo el siglo XX, porque era el único espacio que teníamos que daba registro de todo lo que ocurría en Panamá, en el área de teatro por lo menos, también así como de las otras artes, por supuesto, y todas las formas de expresión cultural, pero el INAC estaba muy presente, tuvo momentos muy presentes en el país, donde también apoyaba a desarrollar las partes de educación artística. Eh, Esto hoy en día es el Ministerio de Cultura, que el edificio que tienen acá a su izquierda, este edificio sigue existiendo, se puede ver, está abierto, está en el casco antiguo. Y esto que está aquí, este pequeño edificio que está pegado, es el Teatro Anita Villalaz, que en algún momento era un espacio legislativo donde estaba el gobierno, y luego lo han convertido en un teatro. Este espacio debe poderse entrar a ver sin ningún problema, y es muy interesante la historia de este edificio. Pero cuando se convirtió en Ministerio de Cultura, interesantemente, decidieron mudarse a un lugar, a este edificio moderno que está acá, el cual no tiene una estructura para nada cercana a la cultura o a las artes de Panamá, y es completamente un edificio de oficinas. Entonces, eh, técnicamente, el Ministerio de Cultura en este momento está trabajando para volver a mudarse a las instalaciones que tienen acá, porque estas instalaciones, al no darles mantenimiento, han estado pues decaídas, necesitan reformas, y técnicamente lo que se dice es que esto está en mejoras y puede mejorar y va a volver a estar aquí, que sería lo ideal, pues este es un edificio que el Estado alquila para las oficinas del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura en este momento trabaja a partir del teatro, tiene mucha más amplitud que lo que tenía antes, eso hay que decirlo, trabaja mucho más el teatro, tiene a teatristas trabajando dentro del ministerio, y ahora tiene un festival de teatro que es del Estado, solo para visibilizar el teatro nacional, el teatro panameño. Entonces eso también son parte de las cosas positivas, digamos, que se han ido creando con este nuevo Ministerio de Cultura. Luego, nosotros tenemos muchísimos dramaturgos y dramaturgas que han estado pues a lo largo de la historia, del cual aquí, no es la lista completa, esta es una lista bastante genérica, quizás basada en los premios Ricardo Miró, que son premios que se dan en Panamá para diferentes áreas de la literatura, entre ellas el teatro, que muchas veces ha estado desierto, se ha tenido que dar desierto el concurso, pero hemos tenido muchos de estos escritores. Ahora, es interesante también pensar de qué escriben los dramaturgos panameños. Tenemos algunos dramaturgos que son, bueno, que trabajan o que hablan más de temas políticos o sociales, pero en su mayoría quienes escriben teatro no necesariamente están hablando de temas sociales o políticos,
críticos, desde una mirada crítica. Sin embargo, aquí podemos destacar a quienes han sido un poco más críticos y son como relevantes a la historia o están asociados de alguna manera. Uno de los más importantes es Rabelais y uno de los más históricos es Jarvabot. Edgar Soberon-Torquia también. Es muy interesante su obra. De ellas también está Indy Lucía, que es una mujer trans, que es la última ganadora del Ricardo, es una mujer muy joven y es la última ganadora del Ricardo Miró. Todos estos libros, todos estos autores se pueden encontrar en la casa del escritor, que es un espacio que está en el casco antiguo de la ciudad y es como una pequeña librería donde es solamente de libros de obras ganadores del Ricardo Miró. Entonces, de ellos, por lo menos de quienes están aquí que se han ganado el premio Ricardo Miró, hay la posibilidad de tener sus obras y acercarse a ellos. Ahora, fuera de estos, hay más dramaturgos y dramaturgas, sin embargo, es muy difícil enlistarlos a todos porque en Panamá no hay espacios accesibles de editoriales alternativas económicas para los escritores y escritoras. Y bueno, acá yo quería como hablar un poquito del tema de la profesionalización, que eso es algo que ha sido muy difícil a lo largo de los años. En Panamá todavía no es considerado el teatrista como un profesional o como un trabajador o como una trabajadora. Hasta el momento no es algo que se vea como que es un trabajo. Y estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023. Sin embargo, Panamá es un país muy joven, como lo hemos visto, ha pasado por muchas cosas y recién empezamos a ser república en 1903 y podemos decir que empezamos a tener capacidad de decisión sobre nuestro territorio a partir de 1964, a partir de la revolución del 9 de enero de 1964. Entonces, realmente somos un país muy, muy joven, cultural e históricamente hablando, y eso, por supuesto, se muestra en nuestras artes. El teatro, principalmente, es un espacio que costó mucho que se abriera una carrera de teatro y fue llevado adelante por quienes estaban en los grupos del DEXA, que les hablé anteriormente, y muchos de ellos y de ellas han sido docentes de español y fueron quienes presionaron para que esto se abriera. Esto se abrió cuando regresaron de algunos docentes de estudiar fuera de Panamá y empezaron a presionar a la universidad porque era importante tener este espacio profesional dentro de la Universidad de Panamá. Y hasta el día de hoy, la única universidad que tiene una licenciatura en arte teatral es la Universidad de Panamá. No tenemos otros espacios formales de licenciatura. De hecho, no hay una maestría abierta en este momento. No la ha habido durante casi 10 años. Y es lo único que existe de manera formal. Cuando las personas se van a registrar a algún lado y le preguntan su profesión y dicen teatrista, normalmente te anotan como docente, no como teatrista. No existe todavía, a pesar de que exista la carrera, no se conoce. Es una carrera que muchos años ha quedado vacía, que no tiene muchos estudiantes, que los profesores han tenido que remar mucho para que los estudiantes sepan que existe la carrera y puedan inscribirse, y que tiene un solo salón, no sé si ya lo ampliaron a 2, dentro de la Universidad de Panamá, que están destinados a esa carrera. O sea, es muy, muy, muy pequeñito, pero bueno, existe. Aparte de esto, por supuesto, entonces, por necesidad natural, se han abierto espacios de laboratorios y de talleres a lo largo de la historia. Han habido muchísimos. Hubo un teatrista llamado Norman Douglas, que era salvadoreño, que vivió casi toda su vida en Panamá, llegó como exiliado y vivió casi toda la vida aquí. Y él dio talleres mucho tiempo. Era muy común estudiar con él. Pero formalmente los que se han mantenido a lo largo del tiempo ha sido principalmente el Teatro ABA, que es uno de los teatros que se abrieron
grupos teatrales que pudieron o tuvieron la oportunidad de abrirse un teatro que fuese un espacio de laboratorio y que sigue existiendo actualmente. Existe el Laboratorio Teatral de Panamá, que es un espacio de teatro que ha sido abierto por Carlos Algeciras, que es un teatrista y docente colombiano que residió en Panamá durante mucho tiempo. En este momento está en Colombia, pero el espacio de laboratorio sigue existiendo en Panamá y está asociado al Teatro en Círculo, que bueno, ahora lo verán porque les mostraré los edificios de cada uno. El Centro de Artes Escénicas, que es una escuela de danza y que tiene un espacio de teatro, de escuela de teatro, donde también se mantiene dando clases a lo largo del tiempo. La Escuela Municipal de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Teatro son dos lugares también históricos, puesto que son parte de lo que lleva adelante el Ministerio de Educación y que está asociado al Ministerio de Cultura también. Estas dos escuelas son muy poco conocidas, son escuelas técnicas o pequeñas escuelitas municipales, pero muchas de las personas que son teatristas hoy en día estudiaron su escuela secundaria o la tecnicatura en estas instituciones. Entonces sí han sido importantes, pero también están bastante dejadas de lado y son bastante poco conocidas. Y otro lugar histórico muy importante que tiene que ver con el teatro infantil es el Teatro Tiadora, que fue de Dora Mackay, una teatrista que existió desde 1970, si no me equivoco, ahí lo tengo más adelante y se los voy a mostrar. Es un espacio muy pequeño, es un apartamento, que era el apartamento de ella, que convirtió en escuela de teatro para niños, y también muchos de nosotros hemos estudiado ahí siendo muy pequeños, y ella, junto a su hija, Xochitl Mackay, han llevado adelante este espacio como semillero para que las personas luego descubrieran que existe la licenciatura de teatro, que existe la Escuela Nacional de Teatro, que se puede estudiar esta carrera, que es una carrera, etcétera. O sea, ellas han sido como una base muy importante de los teatristas de hoy. Esto me parecía importante que lo conozcan, que tiene que ver con el teatro alternativo. Ya llegado como les conté antes, existieron muchos grupos y hay muchos que seguramente no conocemos o no sabemos que existieron porque no hay registros formales. Habría que hacerse una investigación más profunda sobre el tema. Pero en el siglo XXI hubo un boom del teatro en Panamá. O sea, se abrió, también tuvimos mucha migración muy interesante y empezaron a haber mucha más relación de Panamá con Centroamérica y Panamá con grupos de Sudamérica. Entonces se crearon distintos espacios. Uno de ellos fue el Teatro Lagartija. Como seguramente sabrán, en Centroamérica hay un espacio que se llama Teatro Lagartija, de donde salen diferentes personas o se estudian de diferentes países de Centroamérica principalmente, que ellos traen teatristas de otros lados, de Europa, de Sudamérica, bueno, de diferentes lugares, y estudian. Este teatro, uno de sus brazos estuvo aquí en Panamá, y a partir de él salieron dos actrices que han sido muy importantes en Panamá. Una de ellas se llama Mariela Aragón y Maritza Bernaza, que luego crearon el Teatro Carilimpia. O sea, que han seguido, o sea, como que dejó sus semillas y creció. De la Universidad de Panamá salió un grupo muy importante que ya no existe, pero fue muy relevante en su momento, que se llama Teatro Rayuela. De este grupo, sus dos fundadores, que es Victoria Mendoza y Javier Romero, ellos siguen por separado trabajando dentro del mundo del teatro. Ambos son poetas, ambos escriben poesía, pero también escriben teatro y trabajan, bueno, principalmente Victoria Mendoza es docente y trabaja el teatro como herramienta educativa. Luego tenemos, bueno, las producciones Talingo, que este es un grupo interesante porque es como un grupo de teatro privado, pero solamente se juntan para hacer producciones muy puntuales. O sea, si bien es privado, tiene puntos de vista políticos dentro de lo que construye, y es bastante interesante porque cuando lo comenzaron eran jóvenes, muy jóvenes, quienes lo estaban haciendo. Entonces fue muy impactante cuando empezaron.
Luego tenemos al Elefante de Venus, que también ha durado bastante, creo que ya tiene 10 años este grupo, y también está formado por dos personas jóvenes, Claribel González y Alejandro Schoffer. Alejandro es español, residente en Panamá durante mucho tiempo, y Claribel fue estudiante del Instituto de la Escuela Nacional de Teatro. Así que es lo que les decía, de ahí han salido personas que pues han tenido efectos puntuales. El Elefante de Venus trabaja el teatro desde un punto de vista también de docencia, trabaja la improvisación, es el único grupo de improvisación que hay panameño, y trabaja también las técnicas de sanación, principalmente Claribel. Entonces, en este momento estos espacios existen. También existió, que bueno, ahora no está porque están en Colombia, pero existió el proyecto Actinio, que fue un grupo que también trabajó mucho de obras clásicas, traídas pues al momento actual, pero está constituido por Carlos Algeciras, que es el dueño del laboratorio teatral, y Hernán Gariglio, que es un actor argentino que, que residió en Panamá durante mucho tiempo. Ahora ellos ambos están viviendo en Bogotá, pero de alguna manera ellos transitan entre Panamá y Colombia, y cuando están en Panamá generan también mucho teatro. Ellos han apoyado mucho el Festival de Artes Escénicas, que ahora voy y les cuento un poco de los festivales que tenemos. Bueno, dentro de las instituciones nacionales, interesantemente, tenemos grupos teatrales. Hay uno muy importante, que es el Teatro de los Trabajadores, que está en el Instituto Panameño de Estudios Laborales, el IPEL. Este espacio lo lleva un compañero que se llama Benjamín, no me acuerdo su apellido en este momento, mil disculpas, pero él ha llevado, él es cuna y ha llevado su trabajo de teatrista y de actor a el Instituto Panameño de Estudios Laborales durante mucho tiempo, y trabajando temas que tienen que ver con la situación de los trabajadores en las empresas o en las instituciones. Así que tiene mucho renombre, es muy importante el trabajo que él está haciendo. Es un trabajo que casi no tiene visibilidad, casi no aparece en los medios de comunicación, pero es un trabajo muy profundo el que él hace. Luego tenemos el grupo de teatro de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esto también es un espacio bastante pequeño y es un espacio donde que es para la comunidad de la Universidad Tecnológica, que es la universidad donde están todas nuestras ingenierías, todo lo que es todas las ciencias y las escuelas técnicas. Interesantemente, esta institución si no es la mejor, es una de las mejores universidades que tiene Panamá en cuanto a desarrollo. Tiene un espacio, una oficina de cultura que ha sido muy importante, de la cual se han salido muchos talleres de escritura, de literatura, que también del cual han salido muchos escritores, y por supuesto tienen espacios teatrales. Y luego está el Teatro El Desván, que es el teatro de la Universidad Santa María la Antigua, que es una universidad católica que hay en Panamá, pero es una de las universidades más antiguas que tenemos, y que de este espacio del Desván ha salido grupos como Producciones Talingo, que también, digamos, es también un lugar como representativo de lo que ocurre. Ahora, sí, para no demorarme más, les voy mostrando rápidamente algunos teatros que tenemos que son históricos. Este es el Teatro Balboa, que es un teatro que ha pasado mucho tiempo cerrado. Se logró reabrir para utilizarlo para el Festival de Cine de Panamá, pero todavía, como les digo, en Panamá hay muy poco, no sé qué decir, no sé cómo decirlo, capacidad para poder cuidar las edificaciones históricas. Entonces, cada cierto tiempo hay que cerrarlas porque se cae un pedazo del techo o las sillas les pasa algo y no es habitable. Sin embargo, son edificios muy impresionantes e históricos que tenemos que cuidar. Les había mencionado el Teatro Nacional. Este es el Teatro Anita Villalaz, que también se los había comentado antes. Y tenemos estos espacios. Este teatro que está aquí, que el Teatro Gildan Con, también es un teatro
bastante importante porque este es un teatro que está en la zona del canal, o sea, está en lo que se llamaba la zona del canal, que es el área, las que ahora son áreas revertidas. Este teatro era de los estadounidenses y que residían en esa zona y panameños que querían utilizar un espacio para que los panameños que hablaban inglés pudiesen ver teatro en inglés. Entonces, durante mucho tiempo, este teatro solamente hacía, incluso ahora en el siglo XXI con el área revertida, este teatro solo hacía obras en inglés. Sin embargo, hace pocos años, será dos años más o menos de la pandemia hacia acá, han empezado a hacer obras en español. Se han empezado a abrir y a tener espacios en español. Y es un teatro por cooperativa. Este teatro no genera grandes ingresos. El edificio es muy bonito, es una casa, es muy interesante y se puede ir a visitar. Luego pasamos súper rápido al siglo XXI con el Teatro de la Plaza, que es al contrario del Teatro Guild. Este es un espacio es una empresa privada, es un espacio privado para hacer teatro. Es uno de los espacios más utilizados del Teatro de la Plaza y es de los pocos que sobrevivió la pandemia, de los teatros no estatales que sobrevivió la pandemia. Casi siempre tiene funciones, casi siempre tiene obras, casi siempre son comedias, que ahora les hablo un poco de eso, que fue una de las preguntas que me hacía Romilda de qué se puede ver. Bueno, este es un teatro que siempre tiene cosas para ver, casi siempre comedias. Y es pequeño, pero es es interesante, es movible, funciona muy bien, es muy funcional para obras. Luego, bueno, les había contado sobre el teatro en círculo. El teatro en círculo fue uno de los primeros teatros que tuvimos que no eran del Estado, creo que fue el primero, si no me equivoco, y tiene un piso giratorio. Creo que en Panamá no hay otro teatro, además de los espacios grandes como el Atlapa, que son espacios ya como para festivales grandes. No tenemos otro teatro exclusivo de teatro que tenga un piso giratorio. Este también se puede ir a ver y sigue en pie y funciona bien porque, como les dije, es un espacio privado, es una asociación privada la que lo mantiene. Y el Teatro ABA, que es súper pequeño, pero ha existido durante mucho tiempo y es histórico y es importante conocerlo por las mujeres que lo crearon. También que están, asociadas, son familiares de personajes políticos de Panamá. Entonces es interesante leer un poco más sobre su historia, pero no me voy a alargar más. Después nosotros tenemos algunos festivales que han sido muy importantes. El principal, el más importante de todos es el FAE, que es el Festival Internacional de Artes Escénicas. Este festival no es del Estado. Este es un festival que se ha hecho a pulmón, que lo hace Roberto King, que lo ha hecho año a año y que ahora tiene está apoyado por el Ministerio de Cultura, pero no es un festival del Estado, no es un festival del Ministerio de Cultura. Tiene su página web y tiene su historia y ha sido muy importante para los teatristas en Panamá porque nos ha permitido conocer o entender qué está pasando afuera. Después, este es el festival que es del Estado. Este sí lo lleva adelante el Ministerio de Cultura, que es el que les conversaba antes, que es el Festival de Teatro, donde es una convocatoria abierta para teatristas panameños, dramaturgos panameños, ya sea para leer obras, para ver espectáculos, para dar talleres exclusivamente de lo que ocurre aquí en Panamá, y que también ha sido importante porque ha generado que existan más escritoras y escritores visibles. Después hemos tenido algunos festivales fugaces que han sido importantes, como el Festival de Teatro Universitario, que se mantiene a veces sí, a veces no, que ahora se ha convertido en un festival de microteatro. De este ni siquiera encontré imágenes. Este es un festival que hacen los estudiantes de la Universidad de Panamá, pero casi no tiene visibilidad y no se sabe cuándo está vivo o cuándo no. Lo último que ocurrió fue convertirlo en un festival de microteatros. Luego tuvimos un hermoso festival
que fue en el 2017, solo ocurrió esa vez, a pesar de que se quería hacer todos los años. Y fue un festival de teatro infantil de Panamá que fue internacional, que vinieron diferentes compañías de diferentes partes del mundo, que también fue muy espectacular y ayudó muchísimo a entender cómo funciona el teatro para niños en este territorio. Pero, como les decía, es bastante, o sea, solamente ocurrió una vez. Y por último, esto, así como en esta breve y rápida mirada, no quería dejar de mencionar, bueno, como les conté antes, el Teatro Tiadora, porque ellas hacen este espacio que no creo que muy pocas personas bueno, no hay otro que haya sido tan histórico, que haya durado tanto tiempo como el Teatro Tiadora, como les había comentado antes, que nació en 1970 efectivamente y que sigue vivo y que se sigue haciendo, y que no es un espacio para generar grandes ingresos, sino que es un espacio hecho a pulmón y educativo. Si bien las personas que están ahí, los niños que están ahí pagan por estar, ellas hacen un trabajo, ese es muy económico, es muy accesible y está, si todavía se mantiene en el mismo lugar, está en el centro de la ciudad. Entonces es para niños de los barrios más empobrecidos también y trabajan con niños de los barrios o sea, de forma alterna a cualquier institución. Entonces también es importante conocerlo. Aparte de esto, ¿hay más espacios? Sí, voy a dejar de compartir por aquí, a ver cómo hago, eh, para mostrarles. A ver. Creo que lo puedo cerrar, sí. Así súper rápido el pantallazo. Para mí era muy importante contarles que sí hay más espacios, hay más grupos, hay más gente haciendo cosas, pero esas son cosas que han sido como relevantes o marcadas en quienes somos. Ahora, la pregunta que Romilda me hacía, que tenía que ver con de qué estamos hablando y que a mí me parecía importante también mencionar, de qué se habla en el teatro panameño o de qué estamos hablando hoy. El teatro panameño está dominado, y esto habrán personas que estén o no de acuerdo conmigo dentro del mundo teatral de Panamá, pero a mi punto de vista está dominado por las élites. La mayor parte, por ejemplo, hay un teatro que no se me olvidó agregarlo ahí, que se llama el Teatro Pacific. Es un teatro que está en una de las zonas más lujosas de Panamá, donde ocurren ciertas obras de teatro con ciertos puntos de vista. Y está dominado porque en Panamá el dinero, de alguna manera las élites, las grandes élites están dominadas por ciertos grupos o ciertas familias. Entonces estos teatros también son los dueños o dueñas, son de esos dueños de esos espacios también, por lo tanto dan su discurso. Pero esto no solamente pasa en el teatro privado, también pasa en el teatro institucional. En este momento, hace poco se estrenó, bueno, hace un año, si no me equivoco, 2 años, se estrenó una obra llamada 1903, que es una obra que generó mucha controversia porque supuestamente es una obra teatral que habla sobre la historia de Panamá. Sin embargo, es una obra teatral escrita y dirigida por hijos de estas familias que están contando la historia dorada. Entonces, se habla desde un lugar de agradecimiento hacia la invasión de Estados Unidos por Panamá, desde un lugar de agradecimiento porque de verdad nosotros nos queríamos separar de Colombia, en lo cual no hay registro histórico de eso. Se habla desde esos lugares. Esta obra fue presentada en el Teatro Nacional de Panamá. Fue presentada como la obra representativa de la historia panameña. Y están grandes teatristas de Panamá, figuras muy llamativas del teatro que todo el mundo conoce, tienen mucha visibilidad, tienen mucho dinero en ella, es un musical, en Panamá se hacen muchos musicales, muchos musicales, hay mucha influencia obviamente de Estados Unidos, de Broadway, de este tipo de teatro. Y para quienes obviamente somos críticos ante eso, porque la historia hay que contar todas las versiones, no solamente una, fue bastante lamentable ver el apoyo que se le dio de parte de una institución como el Teatro Nacional a algo que no necesariamente está contando toda la historia. Aparte de esto, se encuentran muy pocos teatristas todavía con energía para contar otras cosas.
Está Javier Estanciola, que es un economista y dramaturgo, que no vive en Panamá, que vive afuera, pero que todos los años él regresa a Panamá y monta obras. Él trata de trabajar temas, bueno, él es un hombre gay, entonces él intenta trabajar temas que tienen que ver con toda la población LGBT. También trabaja sobre el tema del feminismo. Ha sido ganador del Ricardo Miró, es una persona que sí ha logrado como tiene cierto acceso económico, porque ha ganado estos premios que son premios económicos, utiliza esos recursos para entonces hacer sus obras. Y logra entonces hablar de estos temas. Son baneados por la publicidad, es decir, tiene poca publicidad, sí, pero está hablando de esto. Hay personas que todavía están, digamos, Winnie Citón también es una persona bastante crítica, que es un escritor dramaturgo que también escribe sobre temas de la cultura panameña. Hace poco hizo un monólogo, el primer monólogo en Panamá sobre una persona trans, también hablando sobre el tema. Pero si se fijan, es muy difícil para mí pensar en mujeres dramaturgas que estén escribiendo sobre esto. Una de ellas es Consuelo Thomas. Consuelo Thomas es una poeta y escritora panameña y dramaturga que sus obras casi nunca se han montado. Tiene muy pocas veces se han montado sus obras. En este momento creo que se está ensayando una obra de ella con estudiantes de la Universidad de Panamá, y que la está dirigiendo Mariel Aragón. Pero tiene muy poca, a pesar de ser una ganadora del Ricardo Miró, de ser una dramaturga muy importante o escritora muy importante, tiene muy poca visibilidad. O sea, y como no tenemos grupos teatrales que se mantengan a lo largo del tiempo, porque no hay apoyos del Estado para estos grupos teatrales, ni hay reconocimiento profesional ni laboral, entonces cuesta mucho mantenerse sobreviviendo de esta manera. En este momento se está todavía debatiendo una ley que se quiere hacer, la ley del artista, donde se dé algo de reconocimiento a esto, pero normalmente estas leyes, porque ya teníamos una ley que hablaba sobre la profesionalización de los artistas, no incluye a los teatristas todavía. Se incluye a los músicos y se incluye en algunas ocasiones a los artistas plásticos. Últimamente con el anterior ministro de Cultura se incluía a los cineastas, pero los teatristas siempre están como de lado. O sea, no hay ninguna ley en este momento que nos resguarde como trabajadores del arte. Entonces, un poco ese es el panorama. Es un poco, bueno, como todo lo de la historia de Panamá, somos bebés históricamente y estamos bien todavía en pininos, empezando a generar nuestra historia y con muchas dificultades para poder hablar con nuestra propia voz. O sea, las dificultades tienen que ver con que todavía preguntarse sobre una identidad panameña es una pregunta que está en el aire. Entonces, al no tener claridad de qué es esto de lo panameño, es mucho más difícil hablar de nosotros. Todavía hay un dificultoso reconocimiento, por ejemplo, del 9 de enero de 1964. No son materias que realmente, no son informaciones que se den en las escuelas, o sea, de verdad bien hechas, bien dadas. Hace muy poco, el 20 de diciembre, que fue el día de la invasión, se decretó como día de duelo nacional. Eso pasó hace nada. Y hace muy poco, creo que fue hace 1 año, 2 años, que se decretó que el 9 de enero también era un día de duelo nacional. O sea, estamos todavía muy chiquitos para hablar de esto. Sin embargo, existió una obra de teatro panameña que se montó en el 2011, si no me equivoco, que se llama 1964 y que fue por uno de estos grupos alternativos. Pero esa obra no tuvo apoyo económico, no tuvo visibilidad, muy pocas personas pudieron verla. Yo no estaba en el país, no la pude ver, y lo único que hay son recuerdos y alguna foto que uno podría encontrar en internet. Pero están Victoria Mendoza y Javier Romero, que fueron quienes crearon este espacio y esta obra. Sin embargo, ellos han dejado en este momento pues de dedicarse formalmente a ser actores o dramaturgos porque no se puede vivir de eso. Así que este es un panorama, no sé si hay alguna consulta, pregunta. Sí, muchas gracias, Natalia. Perdón, pero ya estoy con la garganta un poco afectada por la tos, que tengo tos ahora
a causa de la alergia, ¿no? Estamos con frío, pero es muy seco acá. Okay. Así que yo voy a abrir a preguntas si alguien está a gusto para escribir o si quiere hablar, puede levantarse la mano y que doy el espacio para hablar. Mira, ya estamos aquí aplaudiéndote. Sí, es un panorama y es lo que dices, ¿no? Tiene mucho que ver con la historia de Panamá, porque mientras cuentas la historia del teatro, también cuentas la historia de Panamá y de muchas de las cuestiones que involucran toda esta historia, no, no solamente del teatro, sino también de la identidad, sino también de todas las manifestaciones de identidad de este pueblo tan sufrido como tú mismo ya estás hablando, ¿no? Para empezar, es cómo nace Panamá, ¿no? Y qué es volver Panamá a un país, ¿no? Desde el principio estaba ahí como siendo, formando parte de Nueva Granada, después Gran Colombia y luego Colombia. Y que no había, como acabas de decir, ningún documento y no hay ningún documento que nos dé precisión histórica de que era algo que se planteaba mínimamente Panamá como separarse de Colombia. No, no hay ningún documento histórico, sino que era una voluntad política externa, ¿sí? Para hacerse con Panamá. ¿No es verdad? Sin embargo, dentro del territorio panameño y dentro del Ministerio de Educación, esta información no se da. En los libros de educación panameña, nosotros está escrito, o sea, está puesto como que hubo un levantamiento, hubo varios, o sea, lo que dicen, hubo varios levantamientos de la población que deseaban separarse de Panamá, pero No hay realmente documentación no hay histórica. documentación histórica que diga que eso es así. Entonces, sí hay un trabajo muy fuerte cultural con la población de Panamá, para lo que, o sea, de lo que debemos pensar que somos. Y esto se ve reflejado muchísimo en las artes. Y si nos fuésemos a revisar quiénes son, por ejemplo, las personas que llevan adelante las asociaciones culturales, digamos la Asociación de los Teatros, que son dueños de los teatros, de los diferentes teatros que hay, tanto de los institucionales como de los privados, va a haber ciertos apellidos o ciertos nombres que están asociados a esta historia. Si vamos a las televisoras, a las grandes televisoras nacionales, quienes están en las juntas directivas de estos espacios también están asociados a eso. O sea, Panamá es un país muy pequeño y muy fácil de manipular culturalmente. Y la población que vive en Panamá está muy manipulada sobre nuestra historia. Entonces eso se ve reflejado muy fácil en las obras. De hecho, en Panamá, uno de los grandes, dentro del teatro, una de las grandes crisis es que supuestamente nosotros en el teatro solo hacemos comedia, solo hay comedias, pero no son comedias críticas, no son comedias negras, no son comedias con algo, son comedias burdas, comedias sexistas, comedias homofóbicas, muy vulgares, con muy poca creatividad. O sea, y hay teatros que están asociados, lamentablemente, a esta imagen. Por ejemplo, el Teatro ABA. A pesar de ser un teatro histórico, fue uno de los primeros teatros que se formalizó, es el lugar donde casi mucha gente ha ido como a aprender de teatro. Las cosas que se producen ahí son cosas muy banales, son obras muy banales. Entonces, eso también es lamentable porque genera entonces una población que no piensa. Y ese teatro tiene mucho acceso a la población de menos capacidad económica. A las personas que tienen los salarios más bajos al teatro que van es al teatro ABA, porque es muy económico. Entonces, claro, todo el teatro que se produce ahí es teatro que no dice nada. No está para no pensar. Es puro entretenimiento, pero además entretenimiento no de baja calidad. Las obras se entrenan o se ensayan en un mes y se montan.
No hay, en Panamá no hay espacios que es algo que también, hay un libro que es, bueno, uno de los pocos libros de referencia, pero que igual tiene su cosa para criticarles, que es la historia no sé, a ver, la historia del teatro de Panamá, que este librito de Héctor Rodríguez, yo me lo encontré por casualidad, o sea, buscando hace muchos años, porque yo decía, yo estudié en Argentina, y yo decía, no puede ser que no haya información de historia del teatro panameño. Entonces, todo lo que yo sé de teatro panameño es porque hay como que rebuscarlo muchísimo, es muy difícil. Incluso con las personas que estudian en la Universidad de Panamá, el conocimiento que tienen de teatro panameño es del siglo XX. O sea, no hay conocimiento fuera de finales de los 90. Y hay personas como, por ejemplo, Nira Soberón Torquia, que son personas que han vivido, que sí han vivido durante la mitad del siglo XX para acá el mundo del teatro, y cuenta que sí han habido grupos que han hecho cosas, sí han habido actores que se levantaron en contra de la invasión, sí han habido, pero son muy poquitos, son muy pocos y están muy dispersos. Muchos se fueron de Panamá, otros dejaron de hacer teatro, entonces se fue como diluyendo. Después de la invasión todo bajó, se diluyó, el teatro decayó completamente y luego volvió en el 2000. Entonces, del 2000 para acá empezó a haber mucho más teatro. Lo cual es un poco, o sea, es una muestra, para mí, desde mi punto de vista, es una muestra de que la invasión afectó culturalmente todo lo que estaba ocurriendo en Panamá. O sea, detuvo los movimientos artísticos por un momento, a pesar de que sí se dice que sí estaban haciendo cosas y habían personas que se levantaban en contra de la situación y todo, visualmente o desde afuera hay muy poco registro de eso. Entonces no se puede confirmar dónde estaban los teatristas o qué estaban haciendo. Y obviamente ya cuando llegamos al siglo XXI, la borrada de memoria histórica que hay es, bueno, pero si mira, ahora ahora sí de verdad que ya el canal es de Panamá, porque el canal empezó a ser de Panamá el 31 de diciembre de 1999. O sea, fue ese día, eso pasó hace 23 años. Eso no ha pasado 50 años ni siquiera, o sea, no, es muy poco. Entonces, realmente ahora nosotros estamos empezando a mirar quiénes somos, qué somos, para dónde vamos, cómo qué es esta cantidad de personas unidas en este territorio, que en realidad, si vamos a la cultura y vamos a ver teatro, nos damos cuenta que muchos de los actores o actrices que hay en Panamá son colombianos, nacidos en Colombia. Muchos de las personas que han estado aquí o que han influenciado de alguna manera estudiaron en Rusia o estudiaron en Buenos Aires o estudiaron en México, pero no estudiaron aquí. O sea que las influencias han venido de afuera, han venido gracias a la migración. Las cosas que se han hecho, que tienen más relevancia, han sido gracias a la migración. De hecho, en este momento, varios de los actores que están haciendo cosas interesantes son venezolanos, por ejemplo, también. O sea, como que Panamá tiene ese momento, ese privilegio de conjugar gente de muchos lugares diferentes. Y a pesar de la xenofobia que existe, y ha pasado de ser xenofobia contra los colombianos a ser xenofobia contra los venezolanos, a xenofobia con todo el mundo, nosotros no hay manera de negar que la influencia positiva que ha tenido la migración es que ha crecido muchísimo el arte. Ha crecido muchísimo las personas que hacen teatro, por ejemplo. Hay muchas más escuelas, mucho más docentes de teatro, hay mucho más espacio. En comparación a otros países, es pequeñito, pero a lo que era hace 10 años, a lo que es hoy casi siempre, todos los fines de semana, hay obras de teatro. Antes no habían, no existía, era muy poquito. Había una en un teatro y ya. Era muy poco. Lo que sí es bastante limitado es el entrenamiento, es la parte de la profesionalización, del estudio, del entrenamiento. Espacios de entrenamiento casi no hay.
y al final se vuelve una lucha muy pesada porque como no estamos como es un país pequeño y no estamos reconocidos profesionalmente, es muy difícil encontrar un salario para sobrevivir. Entonces, casi todos terminamos siendo, o sea, yéndonos a otras partes a trabajar, o sea, a otras áreas, ya sea como gestores culturales, como de repente puede ser, hay gente que termina siendo docentes o maestras o maestros, etcétera. O sea, no necesariamente se dedican exclusivamente a ser actores y actrices o directores o dramaturgas. Entonces eso es interesante de estudiar, a diferencia de otros lugares, pues. Creo que ahí alguien escribió. Ajá, alguien escribió que fue Luciene, estaba preguntando, ¿no? No sé si cabe la pregunta, ¿no? Pero ella puso una aquí porque le dio curiosidad y quería saber cómo el teatro se te llegó, porque al fin y al cabo es dura, ¿no? La realidad en Panamá, ¿no? Bueno, Y quería sí, saber cómo llegó esto del teatro, gestora cultural. esa es una buena Sí, pregunta. Puedo sí. responderla, no hay problema. Bueno, yo tengo el privilegio de que soy hija de dos, dos sociólogos, docentes, que están rodeados, o estuvieron rodeados por lo menos en mi infancia. Ahora eso, obviamente, pues la gente ha crecido y ya no están con nosotros, pero estuvieron rodeados cuando yo era muy chica de muchos artistas. Entonces mis padres eran muy amigos de Norman Douglas, que fue el salvadoreño este que les comentaba antes, y de Xochitl Macay, que es la dueña del Teatro Teadora. Entonces yo desde muy chica tuve acceso a ir a talleres de teatro. Y Norman Douglas fue la primera persona que me dijo, tú sabes que esto se estudia, esto es una carrera. Y yo dije, wow, claro, la gente hace esto, hay gente que hace esto. Entonces, ese fue como de Xochitl Macay, del Teatro Teadora, a Norman Douglas, yo decidí que me interesaba estudiar teatro, pero también me interesaba desde el punto de vista en que ellos me lo presentaban, porque Norman era una persona que trabajaba desde los temas sociales. Entonces, obviamente en el mundo, con la visión con la que yo fui criada, que fue una visión social, socialista, histórica del mundo, a mí me llamaba la atención el uso del teatro como una pedagogía que puede cambiar el mundo, que puede influenciar para bien. Eh, y me interesaban los autores que trabajaban sobre esto. Eh, entonces, obviamente Paulo Freire me llamaba mucho la atención y yo decía, wow, estas personas hacen estas cosas, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que ir? Yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires porque fue lo que se me dio, porque era lo más económico para mí en el momento. Y ahí entonces descubrí otras cosas del teatro que me impactaron, que tenían que ver con el entrenamiento físico, con la expresión corporal, eh, docentes que tuve que me parecieron muy interesantes, que trabajaban el tema de la historia y de los temas de memoria histórica. Como hay una profesora que es apellido Arreche, que trabaja en la UBA. Yo la tuve como docente en el primer año y me pareció impresionante que se trabajara, como ella trataba el tema de teatro de los trabajadores y el teatro educativo, que tenía que ver con la educación en la sociedad. Entonces, eso me influenció muchísimo. Esto, pero sí ha sido difícil. Sí ha sido bastante complejo a mi regreso a Panamá, eh, porque Panamá es un país muy contradictorio. Es un país que tiene muchas oportunidades en el sentido de que como hay pocas cosas, hay mucho espacio para hacer. Sin embargo, también es un país que si vas a hacer algo, al ser un país tan capitalista, todo requiere mucho dinero. Entonces, es como un tira y jala. Un poquito, se hace un poquito y tienes que echar para atrás para poder recuperar energía y volver. Es muy complejo, es muy difícil.
yo soy una persona privilegiada en el sentido de que yo tengo 2 papás a los que puedo recurrir, que no me echaron de la casa cuando era más joven, recién hace poco ya no vivo con ellos, pero digamos, esos son privilegios que la mayoría de mis compañeros teatristas no tienen. Yo pude como ir a estudiar afuera o tener acceso a cierto entendimiento de cómo funciona el sistema en Panamá, que obviamente me hace saber con quién hago teatro y con quién no hago teatro, eh, que eso también es importante, por lo menos desde mi punto de vista, porque también, por supuesto, uno se encuentra, hay personas que sí pueden vivir de hacer teatro porque hacen teatro por hacer teatro, o sea, como porque tienen muchas obras. Digamos, en Panamá es muy reconocido el tener muchas obras al año. Hay personas que hacen 6 obras al año, 7, 8, 10, 12, 15 obras en un año. En, en 12 meses, ¿cómo hiciste 15 obras? ¿Cómo, en qué momento las analizaste, las pensaste, creaste tu personaje o las organizaste? O sea, y esto es algo que se festeja, o sea, es algo bueno. Y yo nunca lo he entendido. Yo en este momento estoy ensayando 2 obras y me quiero morir. Entonces es como, no sé cómo hace la gente. Yo las estoy ensayando desde enero. Entonces es como, es complejo. Es complejo ir contra la corriente siempre en cualquier parte. Pero en Panamá más, porque hay poca gente, como es un país muy pequeñito, hay poca gente que está remando para tu mismo lado. Entonces es mucho más difícil. Y mientras más difícil se pone la situación económica, es más difícil encontrar espacios de ruptura o de crítica. A pesar, a pesar de que debería ser el espacio donde se rompe, se vuelve el espacio donde, y esto es algo que, bueno, a los antropólogos sabrán, esto es algo donde solo en Panamá la gente se queda más quieta. Cuando las cosas se ponen más complejas, las personas bajan. Ha habido muy pocos momentos donde la población se ha levantado, que han pasado 2 en estos años, y, y han sido importantes históricamente porque no pasa casi nunca. O sea, Panamá es un país donde estamos muy cómodos, muy cómodas. Entonces sí es como complicado, no es tan simple. Así que, y lo hago también como casi todo en Panamá, asociándome a mucha gente. O sea, como muy de préstame, ayúdame y pidiendo apoyo económico a todas las personas y las personas apoyan para que las cosas se hagan sin casi ganancia económica de las cosas que hemos hecho con mis compañeras, por ejemplo. Y así es como difícil. Vale. Yo tengo algunas cuestiones aquí, pero son del ámbito también de conocer un poquito más por qué, por ejemplo, no hay una crítica, ¿no?, establecida, porque a través de la crítica conocemos el teatro con el paso del tiempo. Sencillamente me has enseñado un libro acerca de la historia, ¿sí? Y no hay una crítica a la que se pueda visitar y saber cómo fue, ¿sabes esto, no? O sea que las publicaciones, por ejemplo, los periódicos no publican críticas. No. Y no hay ni... Madre. No, quisiera hacer una respuesta más larga, pero la respuesta más larga sería el Festival de Artes Escénicas que hace Roberto King. Él hay una crítica cubana que viene todos los años que él hace el festival. Es la única que ha hecho críticas, pero obviamente esas críticas no están en los periódicos en Panamá ni en revistas panameñas, están en una revista de teatro cubano que ella lleva adelante. Pero alguna vez, en algunos momentos, hay algunos críticos, algunas personas que escriben, porque no sé si se llaman, si son críticos per se, pero hay algunos periodistas que escriben sobre el teatro, sobre algunas obras, pero no como crítica, sino que escriben como por hacerles una entrevista al director, una entrevista de la obra, pero críticas teatrales no tenemos. Sería como si fuera un registro histórico de por aquí hemos pasado, ¿no? No, no tenemos. Vale. Es una de las cosas que nos hace falta. Que justamente es una de las grandes preguntas que me hice en las anotaciones que hacía cuando buscaba para saber qué contarles.
Sí es bastante llamativo porque tenemos críticas y críticos de cine, por Eso que iba ejemplo. a preguntar, iba a pegarme a esto, ¿no? Vamos a ir pegadito. Hay de cine, Sí, hay de literatura, sí, y ¿por qué no de teatro? no hay. El teatro en Panamá está muy asociado a las revoluciones. O sea, en Panamá está asociado el teatro históricamente, o sea, esto no está dicho en ninguna parte que yo sepa, pero es lo que a mí me han dicho las personas que han vivido diferentes momentos históricos en Panamá que son parte del mundo del teatro. Todo lo que tiene que ver con la expresión dramática, el teatro, el performance, está asociado a ser revoltoso, a ser contracorriente, a ser revolucionario. ¿Qué pasa? Por eso está asociado a la Universidad de Panamá. Por eso es importante el DEXA. ¿Qué pasa con esto? Por supuesto que estos espacios entonces no tienen ningún tipo de apoyo y se han ido coartando poco a poco. Vale, Entonces vale. no es como... Así que, y la siguiente pregunta está muy conectada a esto que acaba de decir, porque al inicio hablabas de la comunidad cuna y que ellos tienen este teatro, que es un Sí, teatro que sirve de mediación para la enseñanza. sí, Sí, y que una buena producción de este teatro está en el ámbito político, sí. Está en el... revolucionario, ¿no? Esto me Sí, llamó muchísimo, no solo para la enseñanza, ¿no? Como decías, ¿no? De las niñas, de lo que pasa, de la transición, sino también en el ámbito político, ¿no? sí. Aquí estoy ¿Acaso hay registro de este teatro? del teatro indígena. Sí. Sí, justo hay un teatro que no lo había puesto allá, pero que eh, se llama el Teatro Indígena Iger Yala. Ellos tienen una página de Facebook y la lleva también adelante este hombre que se llama Benjamín, que no me logro acordar de su apellido. Lo voy a buscar para poder decirles bien. Porque Porque es el mismo que cuida el otro teatro de sí, los trabajadores. Benjamín Ávila se Ah, llama. vale. Uh-huh. Benjamín Ávila, él lleva el grupo Iger Yala, que es un grupo de teatro indígena. ¿Qué hace él? El objetivo que ellos tienen es que unieron a diferentes personas de los diferentes pueblos indígenas de Panamá y que les interesa el teatro y entonces utilizan las historias, los cuentos de sus comunidades y toda la historia de cada una de sus comunidades, las convierten en obras de teatro y las utilizan para la enseñanza de sus infantes. Incluso para el mantenimiento de las tradiciones del pueblo Sí, mismo. sí. Mira qué Él está interesante, llevando adelante ese proyecto. porque no sé, porque aquí el teatro en Brasil empieza justamente con cuando vienen los jesuitas para la evangelización. Utilizan el teatro para que ellos Para sepan, para ver cómo funciona, y ahí empieza el sincretismo religioso. claro. ¿Sí? Bueno, sería muy interesante conversar con Benjamín, porque el trabajo que él hace es un trabajo totalmente a pulmón. Y lo mismo que, o sea, este proyecto que él tiene ahora del teatro indígena es un proyecto bastante nuevo, por lo menos visiblemente, o sea, para el afuera es nuevo, porque él es histórico en el tema del trabajo con el IPEL, del Teatro para los Trabajadores. Entonces él o sea, hace un trabajo que creo que más nadie está haciendo en Panamá. O sea, yo no conozco a más nadie que esté haciendo lo que él hace en el IPEL y con todas las poblaciones indígenas. O sea, él ha logrado unificar. Lo que pasa es que la población cuna, la nación cuna, como ellos le llaman, la nación cuna es un país, ese es un país. O sea, ellos están organizados de una manera maravillosa, tienen una organización política y social maravillosa, son como de los más, es realmente otro país cuando uno va a su pueblo, cuando uno los conoce, ellos han logrado la sobrevivencia de su cultura de una manera impecable y están metidos todos, o sea, tienen unas artistas impresionantes en todas las áreas, en la literatura, en la pintura, en el teatro, en el cine,
están metidos en todas las áreas de las artes, los cuna principalmente, o sea, son muy, muy importantes. Entonces sí creo que con Benjamín, bueno, tengo otros compañeros que también pues, son de cine, que son los hermanos Guagua, que ellos también tienen un grupo, tienen una productora de cine indígena. Entonces, sí, ellos como que realmente están, o sea, pero eso no es Panamá. O sea, esa es la Esto nación que iba a preguntar, una. es Panamá, al punto que me estás diciendo, ¿no? Me hablabas del premio Ricardo Miró, ¿no? Sí. Y llegan a publicar y llegan a recibir premios o no, porque se decide que no es Panamá. Esa es la Eso pregunta. es interesante. Sí, yo creo que culturalmente eso, ellos no, cuando uno habla con ellos, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que puede ser que no sé si me equivoque y me disculpo con ellos de antemano, pero ellos tienen muy claro quiénes son los no cuna, entonces hay ciertas cosas que ellos resguardan muy bien. Sin embargo, eh, por supuesto, o sea, ellos están en Panamá, entonces todo lo que hacen también está atravesado por los premios y o sea, también concursan por los premios de cine o concursan por los premios de literatura o etcétera. Eh, pero de la lista que yo tengo, no estoy segura de si alguno de ellos es cuna. Ahora, así pensándolo brevemente, no lo tengo como, no estoy como tan atenta, tan pendiente. Porque me gustaría tener una idea de la política de premios también, porque si, es una cuestión, porque estabas hablando ahí de la cuestión de las élites, ¿no? ¿Y Sí, cómo es la política también de los premios? bueno, eso es interesante. ¿Qué pasa? Yo le hice esta pregunta a un par de personas hace un tiempo y no era para nada que tenía que ver con esto. Yo pregunté, pero ¿cómo estamos seguros de quiénes están ganando ahí? Porque todas las personas que están ganando ahí son personas que pueden sentarse a escribir. Eh, Algunas personas me contestaron, bueno, es difícil porque los jurados no son de Panamá. Efectivamente, los jurados son personas que nadie, o sea, que no son de aquí, no son de este territorio, traen personas de afuera, pero algunos jurados sí son de Panamá. Y personas que han sido jurados me han dicho, ah, ya yo sabía que a quién yo estaba leyendo, porque claro, nos conocemos, sabemos cómo escribimos. Aunque cuando se envían las propuestas, Ricardo Miró, se envían con seudónimos, no con nombre. Entonces, como que técnicamente no debería estar sesgado, debería poderse evaluar objetivamente, porque no se sabe quién la escribió realmente y no se sabe quién evalúa. Pero ahí yo no puedo como ponerme de un lado o del otro porque es muy difícil. Sin embargo, sí es con respecto a las otras cosas, digamos. Por ejemplo, los premios de cine sí han tenido bastante crítica. Hay un premio de cine que da el Estado, que también ha tenido mucha crítica porque se lo ha ganado como no sé cuántas veces un empresario que no necesita el dinero, que es dueño de una publicitaria. Entonces es como, y no se lo gana la gente que no tiene plata para producir la película, se lo gana quienes tienen el dinero. Entonces ahí sí ha habido una crítica fuerte por ese premio. Pero asimismo como hay críticas sobre el Festival de Cine. Lo que pasa es que el mundo del cine es mucho más elitista en Panamá. Eh, el, el, el Festival de Cine Internacional de Panamá, LIF, ese sí ha tenido ciertas críticas porque es bastante más elitista. En cambio, el Festival de Teatro, las críticas que se le hacen es que el director no les puede pagar a los que trabajan con él. O sea, no hay plata, O no sea, se le pueden pagar a crítica las personas. laboral, Ah, crítica sí, laboral. exacto. Sí. Como que Es una, le ha demorado 3 años en pagarle a una persona $500. Esa es la crítica. O sea, de que no hay, porque es que hay una diferencia muy grande del teatro en Panamá con respecto a las otras artes. Las otras artes están copadas por las élites.
El teatro casi, en los teatros que están gobernados por las élites son los teatros que dirigen casi siempre personas de la comunidad judía, que en Panamá, yo sé que en otros países no, pero en Panamá representan élites económicas con mucho poder, que entonces nosotros los panameños culturalmente asociamos a las personas judías con personas de plata, con personas que tienen dinero, porque son los dueños de casi todos los negocios. Bueno, aquí en el estado donde vivo, en Brasil también, la gente judía aquí es la gente que tiene mucha pasta. Y es muy difícil ¿verdad? criticarlos. Es muy Sí. difícil criticarlos porque obviamente te dicen antisemita, pero que, o sea, si tú eres dueño de tantas cosas y tú las cosas, por lo menos los teatros, de los que eres dueño, para ir a ver una obra cuesta $30 el boleto, un panameño no, promedio no puede pagar eso. Es imposible pagar eso. Y produces obras, o sea, musicales grandísimos. Sí. Eso, más nada, eso es élite económica, eso no se puede. Y desde forma privada. Si tienes poder para decidir cuando tú quieras utilizar el teatro nacional, que nunca ninguno podemos usar, eso es cuando tienes cierto, obviamente parte de las críticas también es que Panamá tienes que ser amigo de alguien para que te presten los espacios, porque aquí alquilar una sala de teatro puede costar $500 la noche. La sala de teatro Guild, por ejemplo, es la sala de teatro, irónicamente es la más económica, que cuesta alrededor de 300 la noche. Eso no lo puede pagar nadie que no tenga dinero. Ninguna agrupación alternativa o de teatro alternativo puede pagar eso. Entonces nos vamos a espacios que no son teatrales y los convertimos en espacios teatrales. Pero eso es, o sea, somos uno de los países más desiguales de la región. O sea, se ve, esa desigualdad se ve constantemente en todo lo que hacemos. Pero en el teatro es muy evidente y es muy evidente quiénes son los que dominan los espacios teatrales y quienes no. Entonces, por ejemplo, Javier Estanciola está haciendo una investigación de por cuántas mujeres en la historia del Ricardo Miró, del premio, se han ganado el premio Ricardo Miró. Se la ganan las mismas mujeres. Yo me daba justamente esto mientras estaba ahí puesto los nombres. Déjame ver qué hay, qué no hay. Son Y muy te iba a preguntar si poquitas. no había mujeres que escribían, ¿no? Si lo dominaban, todo era hombre, ¿no? Y Todos solo había fueron. una representación de LGBT. Y quizá la pregunta también sería esto, ¿no? Porque ahora hay un movimiento de reconocimiento tal, quizá por eso. Quizás. No es que no esté valorando o devaluando el trabajo, no es esto, es por eso que preguntaba quiénes son los que están por detrás del premio, ¿no? Sí, no, bueno, técnicamente en el premio Ricardo Miró no se sabe. O sea, no puede saber quién escribió, por lo tanto no debería, lo pongo entre comillas porque no lo puedo confirmar, pero no debería haber o sea, esta posibilidad de elección privilegiada de ganadores. No debería. Por eso yo menciono este premio, porque es como el que menos posibilidad tiene de ser un premio donde se cometan errores. Porque, por ejemplo, esta dramaturga Indy Lucía, se conoce muy poco de ella. Es una chica muy joven, escribió esta obra, yo creo que esta obra se habrá montado una vez y no sabemos más nada. Y es una persona importante, o sea, ¿dónde está? Entonces, y no sé, claro, por supuesto, nosotros como país, culturalmente, en este momento, quienes están yendo a las elecciones son personas todas en contra de cualquier posibilidad de progreso. Solamente la profesora Maribel Gordón es la única que más o menos vislumbra un cambio para las elecciones. Sin embargo, cuando yo le pregunté a ella qué pensaba ella del matrimonio igualitario y de la población LGBT, ella evadió la pregunta.
Entonces, muy bien, de una manera muy buena, la evadió de una forma muy buena, pero la evadió, no hubo una respuesta. O sea, todavía estamos en ese momento en el que aunque ella sea mujer, aunque sea una persona progresista, una persona educada, que seguramente va a traer políticas positivas para el país si ella lograra llegar, todavía los temas que tienen que ver con mujer y población LGBT no son temas que se van a hablar. O sea, estamos muy, muy por detrás de que eso llegue a ocurrir en los próximos 5 años. Y si ocurre, tiene que ser porque hubo realmente una exigencia de parte de la sociedad para que eso pase. Pero por el momento, algo a tomar en cuenta es, en este momento que es el mes del orgullo, en las divisiones dentro de los grupos sociales que son activistas con el tema LGBT, hay una división muy grande porque hay una empresa que se llama World Pride, que es la empresa de un comunicador que se llama Franklin Robinson. Esta persona, que es dueño de esa empresa, lleva adelante un festival grandísimo con marcas, o sea, pinkwashing, ¿no? Con marcas, con autos, con artistas, todo gigantesco. Y las otras organizaciones que no entran o no se ven representadas por eso, que son muy pocas, porque tienen algo de crítica o algo les parece extraño de este pinkwashing, entonces tienen otra marcha aparte. Sin embargo, también están dirigidas por un varón. Y la única organización de mujeres LGBT está en la marcha del pinkwashing. Entonces es muy complejo, es muy difícil. O sea, todavía estamos empezando a vislumbrar a tener crítica. Entonces, quienes están en la parte que ya están un poco más en la crítica, está muy bebé todavía, está muy chiquito, está empezando, pero apenas están haciendo. O sea que quizás en unos años sea más grande la parte crítica, quizás en unos años quizás haya un poquito menos de pinkwashing, no lo sé, por alguna parte de alguna de las personas que forma parte de esto se dé cuenta de que eso no está tan bueno, pero obviamente esto es difícil. Y dentro de esas manifestaciones hay artistas. La mayoría de los que caminan, la mayoría de los que van a esos espacios son artistas. Y los espacios están dirigidos por artistas de performance, por artistas teatrales, por bailarines, o sea, todos artistas escénicos. Entonces, es complejo porque después ellos por fuera no están en asociaciones políticas. Entonces, sí hay puntos de vista críticos, pero no hay movimiento político crítico para que eso se refleje de alguna manera en un cambio real. Entonces es bastante complicado. Entonces, obviamente en las obras de teatro, en las cosas que hay, pues tampoco lo vamos a ver. O lo vamos a ver muy escasamente. Sí, decías que en casa del escritor, que es una librería, ¿no? Podemos encontrar las obras del premio Ricardo Miró. ¿Allí sí. también es fácil encontrar las obras también de los cunas o no? No lo sé. No lo sé. ¿En qué lugar sería indicado, si conoces? De literatura cuna. Sí, literatura cuna y teatro cuno. Escrito, no sé. Que yo conozca dramaturgia cuna, no conozco. No he visto un libro que sea dramaturgia cuna, pero puede ser que yo me esté equivocando y simplemente yo sea ignorante. Y realizan el tema del teatro también con una digamos, una llamada turística o no, porque estuvimos el lunes pasado, anterior a este encuentro, uno antes, ¿no? Hablando con un indígena de Costa Rica, de la tribu Maleco, y él dijo que sí, que ellos tienen una parte reservada para hacer como si fuera un teatro, que es el teatro hacia todo lo que ellos cultúan con relación al cacao. Bueno, yo sé que la población en Verá
sí hace esto con respecto a sus danzas. Vale. A sus danzas y al trabajo que ellos hacen con la pintura que utilizan en el cuerpo. Vale. No sé si los cunas lo hacen a llamado, Vale. pero son personas con las que fácilmente se pueden contactar y se les puede preguntar. Vale. O sea, no creo que haya, se puede consultar. No, yo Vale. no, que yo conozca, no, porque casi siempre son representaciones por momentos de ellos. Digamos, Sí. cuando una niña le viene la menstruación, es un momento importante para la comunidad y se crea el espacio. Vale. La revolución es otro y así. O sea, que y no sabes si este espacio creado, no sabes si esto está escrito, No. si hay un registro escrito, ¿no? Ellos deben tener. Estoy Vale. segura de que ellos deben tener, pero no sé si es público y si está en una librería. Vale. Pero habría que preguntar. En otro lugar bueno para visitar es la Biblioteca Nacional, Vale. que está en el Parque Omar, que está acá más al centro de la ciudad, que ellos también tienen registro de todo. Entonces, si no hay un libro en la librería del escritor, seguramente va a haberlo en la biblioteca. Y creo que algunos de estos libros se pueden fotocopiar. Vale. Uh-huh. Muy bien. Es difícil, Bueno, es difícil. sí, por supuesto, vamos, no, nadie nos dijo que sería fácil, ¿no? No, Encima con un país que tuvo tantas invasiones y tantos conflictos políticos, ¿no? Y guerra civil y todo, ¿no? sí, y en este momento, o sea, ustedes van a venir en un momento que está siendo bastante importante y que seguro va a ser histórico porque hay otra lucha en este momento por el territorio, con el tema de la mina. Sí. Entonces, que ya se firmó la ley. O sea, estamos regalando nuevamente, o sea, Panamá mantiene esto de regalamos territorio todo el tiempo por dinero. Entonces, vendemos todo el tiempo. Entonces, y pasa siempre en espacios que de alguna forma u otra están atravesados por las comunidades indígenas, están atravesados por poblaciones que reciben el agua, o sea, y tenemos en la ciudad, por ejemplo, tenemos todos los ríos contaminados. Entonces el río que atraviesa la mina ya está contaminado. O sea, no había que firmar la ley, ya igual ya estaba abierta la tierra y estaba contaminado todo. Pero o sea, es como un momento clave histórico que a lo mejor ahorita no estamos viendo, pero que luego va a quedar como, bueno, esto pasó igual que hemos vendido tantas veces a diferentes territorios. Y después, bueno, cuando ya se cansaron de usarlo, no lo regresarán. Bueno, esto nos pasa a nosotros también, ¿eh? Así sí. Que, bueno, yo creo que no hay preguntas más porque no he visto ninguna manita aquí y tal, pero yo te agradezco muchísimo, Natalia, por la paciencia y toda esta dedicación, ¿no? De regalarnos no solo tu tiempo, sino también todo este conocimiento que nos va a servir seguramente, ¿no? No solo durante el viaje, sino también para escribir nuestro texto y hacer todas nuestras impresiones acerca del viaje y a nuestras vidas también. Te lo agradezco muchísimo, Natalia, ¿vale? Y nos mantenemos en contacto. Por supuesto. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes y en lo que pueda ayudar, pues aquí estoy. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.